Quería confirmar por medio del chat a los espectadores si me logran escuchar bien, si perciben bien el audio. Listo, listo. Gracias, María Alejandra. Vamos a iniciar puntualmente el webinar de hoy, como lo hacemos en todas nuestras actividades. De antemano agradecerles la disposición a las personas que nos acompañan a este tipo de espacios que son exclusivamente para ustedes. El día de hoy hemos organizado un webinar que será liderado por nuestro afiliado SAEC sobre instalación de generadores de agua caliente, haciéndolo bien desde el principio. Vamos a darle inicio a la sesión del día de hoy. Mi nombre es Melisa Sarmiento, coordinadora operativa del capítulo norte en Acaire. Antes de iniciar, vamos a compartir algunas recomendaciones que consideramos muy importantes para las personas que a esta hora se están conectando. Les pedimos mantener en silencio los micrófonos, mantener apagadas las cámaras de video, pues para no restarle calidad a la videollamada. Es muy importante tener en cuenta en la sesión de preguntas que tenemos un chat habilitado por el que van a poder ir escribiéndonos la inquietud que vayan teniendo o algún aporte que tengan con respecto al tema, y al finalizar la charla vamos a tener un espacio dedicado a responder todas las inquietudes que se nos sean posibles. Para no extendernos en la duración del webinar, les recomendamos no interrumpir al conferencista, y para las personas que experimenten algún problema de conexión, ya sea que no nos escuchen o que no estén viendo lo que se está compartiendo en pantalla, les recomendamos salir y volver a ingresar a la plataforma por el link que fue asignado mediante el formulario de inscripción a cada uno. Finalmente, les queremos comentar que esta sesión está siendo grabada para las personas que se inscribieron y tal vez no nos acompañan a esta hora del día. Y pueden revivir el contenido que hoy nos trae nuestro afiliado SAEC sobre el canal de YouTube de Acaire. Entonces, sin más preámbulos, voy a darle la bienvenida a nuestro panelista. Hoy nos acompaña el ingeniero Ernesto Quiroz. Él tiene una licenciatura en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Costa Rica. Además es especialista en sistemas de aire acondicionado comercial e industrial. Cuenta con otros conocimientos como tratamiento de aire, sistemas de calefacción y generación de agua caliente, sistemas de bombeo de aguas. Y actualmente él se desempeña como gerente de ingeniería en SAEC, en la oficina de Centroamérica, aproximadamente hace unos 22 años. Bienvenido, ingeniero. Adelante. Gracias. ¿Me escuchan bien, sí? Perfecto. Ok, estoy compartiendo pantalla, ya la pueden ver sin problema. Sí. Bien, perfecto. Bueno, gracias, buenos días a todos. Para SAEC Engineering Group es un gusto poder compartir el día de hoy. Creemos que un tema muy interesante porque consiste básicamente en cómo generar calefacción y usarla, por ejemplo, para control de humedad generada por gas como combustible. Esta presentación tiene un enfoque mixto, podría decirse, entre comercial y técnico, y vamos a diferenciar equipos principalmente por su eficiencia, por la forma de instalación, básicamente. Entonces, muchísimas gracias. Cualquier cosa, las consultas al puro final para no interrumpir el desarrollo. Al terminar esta presentación, los asistentes van a tener claro los conceptos de las oportunidades donde podemos utilizar el agua caliente en el aire acondicionado, la comparación de costos al generar calor con gas y con electricidad, diferencia entre calderas y calentadores, es muy importante tener clara esa diferencia. Consideraciones de diseño. Vamos a poder pasar por encima de ciertas consideraciones de diseño que tenemos que manejar y, por supuesto, determinar la diferencia entre calderas condensantes o calentadores de agua condensantes y no condensantes. Bueno, ¿qué estamos usando actualmente cuando se requiere usar calefacción? Lo más normal, lo más común es usar calentadores eléctricos.
es convencional, es práctico, tiene un costo inicial relativamente bajo comparado a otros métodos. ¿Cuándo lo necesitamos? Típicamente lo ocupamos para hacer calefacción. Sin embargo, es una necesidad imperante cuando queremos hacer control de humedad. Cuando queremos hacer control de humedad, ocupamos una combinación entre aire acondicionado y calefacción. Lo primero es que llevamos el proceso de deshumidificación con el serpentín por condensación a un punto donde el aire le quitamos todos esos granos de humedad, por decirlo de alguna forma, viéndolo en la carta higrométrica, y lo llevamos a un punto lo más seco posible dentro de lo que permite el proceso de condensación. Luego pasamos a la parte de calefacción, le aplicamos calor y para poder acercarlo al punto típicamente deseado de 24 grados Celsius y 50% de humedad relativa cuando queremos ingresarlo en una condición neutral a la habitación o al retorno de los equipos de aire acondicionado. Este proceso de calefacción es el que andamos buscando hacer con un método que no solo sea electricidad. Cabe mencionar también que existen las ruedas desecantes que de igual manera necesitan una parte reactiva con calefacción. Bien, ¿cuál es el proceso de deshumidificar? Permítame un segundo para quitarle flecha. Bien, cuando vamos a deshumidificar, tomamos, por ejemplo, aire fresco que está a 28 grados Celsius, 70% humedad relativa, y vamos a utilizar el método de condensación para enfriar, para secar y de paso enfriar el aire. Vamos a meter el serpentín de agua fría o el serpentín que puede ser perfectamente expansión directa. Vamos a encenderlo por dos condiciones, por dos necesidades. Primero, porque necesitamos bajar la temperatura y segundo, porque necesitamos deshumidificar. Entonces, la calefacción estaría apagada, no es necesaria. Viene un proceso donde ya llegamos a un dato meta que andamos buscando, que es 24 grados Celsius, 50% humedad relativa. Y en ese momento ya alcanzamos una condición casi deseable. Estamos en una temperatura de 24 grados, pero tenemos un problema de que seguimos con la humedad alta. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a apagar el enfriamiento porque no lo ocupamos porque alcanzamos la temperatura. El problema es que seguimos con necesidad de controlar humedad. En ese momento, el enfriamiento por humedad debe seguir encendido para seguir secando. ¿Qué va a suceder? Bueno, lo que esperábamos, también va a bajar la temperatura. Vamos a bajar, ciertamente seguimos bajando la humedad, pero vamos a bajar la temperatura a un punto tal vez donde ya no queremos estar. En ese momento, encendemos la resistencia y generamos un aumento de temperatura agregando calor sensible. Esta calefacción nos va a hacer llegar la temperatura a 25 grados Celsius, pero seguimos bajando la humedad por la misma razón de que tenemos el enfriamiento encendido. Seguimos condensando, seguimos extrayendo humedad. En ese momento, como la temperatura ya está por encima, mandamos a apagar la calefacción y nuevamente el proceso se repite, el mismo proceso que teníamos anteriormente y volvemos a bajar, pero vean que el efecto es continuo, seguimos bajando la humedad, aunque estemos cambiando la temperatura, seguimos bajando la humedad. Nuevamente volvemos a encender la resistencia, la calefacción y la llevamos otra vez a 25, pero vea que la humedad estamos a punto de alcanzarla. En ese momento, como la temperatura nuevamente está por encima de lo que deseamos, apagamos esa calefacción y el proceso nos lleva a alcanzar los 24%, el 24%
perdón, los 24 grados con 50% humedad relativa. En ese momento, todo el sistema apaga, esperando a una variación en sus condiciones. Estos procesos se conocen como calefacción. Y es aquí donde nosotros entramos como una alternativa de usar el agua caliente para el control de humedad. Nuevamente mencionamos que las ruedas desecantes ocupan calentadores para su proceso. Cuando se trata de un proceso cíclico. Bien, ¿cómo calentamos con electricidad? Ya conocemos que las unidades tienen un serpentín de agua helada, tienen una resistencia, bueno, agua helada o expansión directa puede ser, y tiene una resistencia eléctrica que es la que por épocas o por condiciones de ambiente entra la resistencia o entra el serpentín frío. Ahora, si estamos haciendo control de humedad, vuelve a ser el mismo efecto los dos juntos. Ahora, ¿por qué vamos a usar agua caliente en lugar de electricidad para la calefacción? Ya hicimos algunos números con los datos que ustedes tienen. Tomamos un valor de 1.850 pesos colombianos por metro cúbico el gas y más o menos 0.14 en promedio el kilowatt de electricidad. Cuando hacemos un análisis comparativo, vamos a encontrar que el sistema gas, suponiendo un calentador de 85% de eficiencia, que ya hoy en día se considera una eficiencia baja, promedio baja, diríamos. Suponiendo de igual manera un uso de unas 12 horas por día de un proceso de calentamiento, puede ser industrial, puede ser control de humedad de una manejadora, suponiendo 12 horas nada más, aunque sabemos que casi siempre esto pasa más tiempo encendido, esto nos va a generar un costo operativo, si fuera de gas, de $28,000, el consumo de la energía, mientras que si fuera eléctrico, estamos hablando de $90,000 para los 150 kilowatts que puede significar esto. Y estamos hablando de un valor relativamente bajo. Para la industria, esto es un valor bajo. Para la hotelería grande, esto es un valor bajo realmente en consumo de electricidad. Cuando analizamos que tenemos una recuperación o un costo por combustibles de alrededor de $60,000 de diferencia y que el costo inicial estimado, aquí actualmente estamos hablando de unos $47,000 dependiendo de la instalación, qué tan cerca esté, estamos hablando de que tenemos la recuperación en menos de un año. Incluso si cambiamos y ponemos una caldera con mayor eficiencia, que nos va a generar un costo inicial más alto, todavía seguimos menos de un año la recuperación de la inversión. Y estamos hablando de que luego de un tiempo el cliente va a sentir la ventaja, luego de ese año donde pagó la diferencia, va a sentir la ventaja del ahorro que va a seguir mes a mes en consumo energético. Podemos usar entonces agua caliente como aporte de calor sensible en lugar de electricidad. Este es un caso donde en lugar de poner la resistencia eléctrica como vimos en la manejadora, aquí lo que vamos a poner es el serpentín de agua caliente dentro de la misma manejadora. También tenemos la opción de que si la manejadora no tiene el espacio, se monta el serpentín en una unidad exterior, en un housing exterior, en una manga exterior, y se lleva a conducto y se lleva a cualquier proceso. Esto también es muy usado en cajas de volumen variable, en otros sistemas donde específicamente en algunos sitios se quiere llevar el agua caliente, no necesariamente en la manejadora, donde vamos a calentar el aire de todo el espacio. Y claro que podríamos dejar las dos condiciones, la resistencia eléctrica y el serpentín de agua. ¿Por qué? Bueno, el hecho de que esté la resistencia, no queremos modificar la unidad que ya teníamos y le hicimos un upgrade y pusimos el serpentín exterior.
con la ventaja de que la resistencia eléctrica me puede quedar como un respaldo. Y entonces el día de que tengamos que darle mantenimiento al sistema de agua caliente, tenemos la resistencia y el sistema no se detiene. Este es un diagrama, uno de muchos tipos de diagramas que se pueden hacer en agua caliente. El agua caliente es mucho más flexible que el agua helada a nivel de diagramas de tubería. Este es parte de un proyecto, realmente no puse el proyecto completo porque era muy grande, pero es parte de un proyecto donde un cliente de un laboratorio muy grande acá decidió poner serpentines en lugar de las resistencias eléctricas. Estos serpentines, estas son las calderas. Aquí en este diagrama pueden apreciar las calderas al lado derecho, que forman una especie es el aporte de energía, si quisiéramos entenderlo, al sistema, y vamos a generar el calor que la red ocupa y lo vamos a distribuir en serpentines. Una de las ventajas que tuvo este proyecto es que una vez que se instaló todo el sistema, se vino abajo completamente el consumo eléctrico, como era lo esperado, pero luego parte de este proyecto se dio la implementación de una extensión de la compañía. Y para esa extensión se tenía previsto un transformador eléctrico nuevo. Resulta que la operación de estos serpentines entró cuestión de 3 meses antes de empezar la construcción y se dieron cuenta que se vino tan abajo el consumo eléctrico que ya no fue necesario pegar un transformador nuevo, sino que permitimos que el sistema existente alimentara eléctricamente toda la parte nueva del edificio. Tenemos, por supuesto, la calefacción por piso radiante. Calefacción por piso radiante es el mismo concepto. Tiramos tubería, una manguera que va a recorrer todo el piso y vamos a poner un punto de conexión donde podemos hacerlo parte de la red de calefacción del edificio. Más o menos así luce. Esta es otra propuesta de diagrama que se puede utilizar. En este caso estamos usando, como lo vamos a ver, un diagrama donde tenemos un circuito principal y tenemos circuitos secundarios con un sistema de bombeo en cada uno de los pisos, de las zonas de piso radiante. Este caso en específico fue un spa, donde muy grande el spa, y a la gente no le gustaba bajarse de la mesa de masaje y caminar sobre piso frío, y las alfombras es un problema porque se llenan de el mismo aceite con que se da masaje. Entonces no se podía usar ni alfombras por asuntos de salud también, y lo deseable fue definitivamente meterle calefacción al piso. Bien, ya tenemos, ahora sí, encontramos del por qué es necesario. Ahora vamos a hablar de los equipos como tal. Cuando hablamos de generadores de agua caliente existen diversidad. Los más comunes son los solares, los eléctricos que los conocemos, los de combustión y las bombas de calor que también son eléctricas. En este caso nos vamos a enfocar específicamente a hablar de los de combustión y las ventajas que poseen. Vamos a hacer una diferencia que siempre, esa es una pregunta muy común. ¿Cuál es la diferencia entre calentadores de agua y calderas de agua? Y cuando vamos a hablar de calderas, tenemos que quitarnos de la cabeza pensar en vapor. Siempre pensamos en calderas y pensamos vapor. Lo relacionamos con vapor. Aún más, ustedes se meten en Google y ponen calderas y salen esos aparatos gigantescos con vapor, porque eso es lo que estamos acostumbrados a manejar. No, existen las calderas generadoras de agua caliente también. La diferencia entre calentadores y calderas, aunque lucen muy parecidas, la más importante es que el calentador de agua se utiliza para agua potable. Eso va a ser primordial a la hora de entender la necesidad para agua potable, para circuitos abiertos donde el agua entra, se calienta, sale por sale un chorro para tomar, para preparar. Eso es un calentador de agua.
Para calderas vamos a hablar de circuitos cerrados de calefacción, circuitos cerrados donde el agua nada más va a ciclarse. Por esa misma razón, normalmente los calentadores de agua tienen algunos sellos como FDA, NSF, bajo nivel de plomo, todo para agua potable. Mientras que las calderas trabajan en la parte de ASME, sellos de calidad UL y ASME. Los calentadores de agua típicamente sensan la temperatura en el tanque, mientras que las calderas sensan las temperaturas en el circuito de recirculación. Las válvulas de alivio en los calentadores de agua es una válvula que hace las dos funciones, temperatura y presión, mientras que en las calderas de agua es únicamente presión. Los calentadores de agua se usa curiosamente para presiones más altas, pero esto es ni más ni menos que por culpa de que se ponen en edificios que a veces tienen, que le digo, 20, 30 pisos de altura, entonces se manejan a 150 libras de presión sin ningún problema. Las calderas, aunque pueden estar listas para trabajar a 150 libras, las calderas de agua, nuevamente aclaro porque no lo relacionemos con vapor, las calderas de agua trabajan en circuitos cerrados. No tienen típicamente presiones muy altas, a menos que también sean parte de un edificio. Estamos hablando que es normal encontrarlas de 30 y 40 libras de presión. De hecho, en la mayoría de los proveedores, las calderas vienen con válvulas de alivio de 50 libras. Y si van a trabajar en una presión mayor de 50 libras, tienen que especificar la presión, la válvula de alivio. La lógica de operación es diferente. Las anticipaciones de temperatura son diferentes y el comportamiento de la temperatura cuando alcanza el set point es diferente a nivel de calderas y a nivel de calentadores de agua. Típicamente, calentadores de agua utilizan tanques de almacenamiento porque tienen que cumplir con picos, mientras que las calderas van directas, en un circuito directo. Aunque a veces utilizan unos tanques buffer, que los vamos a hablar, eso ya no tienen que ver con picos de operación, sino que tienen que ver básicamente con tiempos o rutinas de encendido. Los calentadores tienden a ser capacidades más pequeñas, no las calderas tienen a ser más grandes porque se utilizan para, cuando se instala una caldera, normalmente también se instala para hacer agua caliente, bajo un método que lo vamos a ver ahorita, y cumplir con las necesidades de calefacción. Entonces, casi siempre las calderas tienden a ser equipos de más capacidad. Bien, la diferencia entre condensantes y no condensantes. Como pueden ver, hay una relación directa, intrínseca en la eficiencia. Las calderas eléctricas, perdón, las calderas no condensantes no pueden pasar de cierta eficiencia porque en el momento que pasan de una eficiencia que es entre 88 y 90, más o menos la eficiencia, en ese momento vamos a tener presencia de humedad, como lo vamos a ver en la imagen siguiente. Y podemos ver que las condensantes, lo que sucede es que en su proceso de combustión vamos a tener una extracción de humedad por alcanzar el punto de rocío, que lo vamos a ver en la siguiente imagen. Nada más quería mencionar acá mismo las ventajas de las no condensantes. Las no condensantes tienen un precio inicial más accesible, alcanzan mayores temperaturas, están hechas para alcanzar mayores temperaturas que las condensantes por los materiales con los que son construidos. Desventajas, bueno, tienen menor eficiencia, como ya vimos, por ende consumen más combustible. Las chimeneas están construidas en materiales diferentes por el hecho, y más costosos, por el hecho de tener que resistir temperaturas más altas. Y el punto de operación de la caldera tiene que estar por encima de los 60 grados Celsius, justamente para evitar la condensación. Y todas esas desventajas que estoy mencionando de las no condensantes, pues son las ventajas de las condensantes. Definitivamente podemos hablar de que en las condensantes podemos hablar de temperaturas de 100 grados Fahrenheit, que está
un valor relativamente bajo comparado a las no condensantes y ciertamente bota mucha agua, casi que condensa agua como un equipo de aire acondicionado. Esta es una comparativa entre el área celeste gris que pueden ver ustedes ahí, es el área donde la caldera se comporta como condensante. Cuando tenemos los gases de combustión vienen cargados con mucha humedad y entonces alcanza el punto de rocío. Ese punto de rocío lo alcanza de forma diferencial. A veces se hace difícil decir cómo en una hoguera, cómo dentro del quemador podemos alcanzar condensación. Bueno, el punto de rocío simplemente es una relatividad de temperaturas. El ambiente versus un tubo más frío, relativamente más frío, aunque esté caliente. Esto nos está permitiendo ver que durante todo el proceso que tengo entre los 40 Fahrenheit, que es arriba de los grados, de 0 grados Celsius, y hasta 130, 135 grados Fahrenheit, durante todo ese proceso vamos a tener presencia de humedad en contacto con el serpentín que lleva el agua. Vamos a tener una hoguera y el serpentín que lleva el agua va a condensar. Es por eso que los materiales deben ser diferentes. Normalmente los equipos que están de 130 grados para la derecha, los no condensantes, están construidos en cobre o en bronce, los intercambiadores. Materiales que son sumamente sensibles a la presencia de los ácidos de la combustión. Recuerde que el gas va a producir, el gas en su combustión va a producir sulfuros o productos con nitrógeno, llamémoslo así, óxidos nitrosos, que al tocar el agua se convierten en ácidos. Estos ácidos tocan los materiales y los van a destrozar. Por eso, en el caso de los condensantes, usamos materiales de acero inoxidable en todo su quemador, mientras que en los no condensantes ya se utiliza el cobre o el bronce. Bien. Calderas no condensantes, ya hablamos entonces, temperaturas arriba de 140 Fahrenheit, 60 Celsius. Es una temperatura mínima que debemos garantizar, si no el equipo estamos acortando su vida útil. Basado en el punto de rocío, los vapores de combustión, como mencionamos, se condensan cuando se enfría por debajo del punto de rocío. El producto de la condensación es un ácido que afecta la vida útil directamente del equipo. Otra consideración de diseño importantísima. Las eficiencias van de la mano de cuál es el aprovechamiento que estoy haciendo yo del calor, y el calor desechado sale por la chimenea. Si yo tengo un equipo de más alta eficiencia, es un equipo que tiene chimeneas más pequeñas. Vamos a mencionar acá entonces que si vemos los equipos de la izquierda, son equipos que generan agua caliente y que tienen para 500,000 BTU, todos estos equipos son de 500,000 BTU. Para 500,000 BTU, estos equipos van a requerir chimeneas de hasta 10 pulgadas en materiales que van a ser acero, pueden ser acero, probablemente pueden ser acero, dependiendo de las condiciones de la chimenea. ¿Qué quiere decir? Si la chimenea no es muy larga, si la chimenea no permite que la condensación se alcance en la chimenea, ciertamente se puede usar acero. Sin embargo, las normativas internacionales hablan de que todas estas chimeneas tienen que ser acero inoxidable en primera instancia, después que tienen que ir forradas con un aislamiento porque las temperaturas que se alcanzan ahí pueden crear quemaduras importantes. Y aparte de eso, debe llevar una chaqueta, un forro, que también debe ser en acero inoxidable, solo que el de adentro debe ser soldado y bridado, mientras que el de afuera sí puede ser una chaqueta atornillada. Estamos hablando de algo bien costoso si lo hiciéramos como debe ser. Igualmente, la construcción para las calderas que encontramos de eficiencia media, que es las de 6 y 7 pulgadas que ven acá, son
y tienen que tener el mismo tipo de construcción, aunque son un poco más eficientes, vemos cómo los diámetros se disminuyen. Pero el caso más interesante son los equipos condensantes, los de la derecha, donde los mismos 500.000 BTU no solo son chimeneas de 4 pulgadas, sino que la fábrica recomienda que sean en PVC. En PVC de pared gruesa, aclaro, no PVC de drenaje. Van a decir, pero ¿por qué si no lleva presión? Bueno, es porque el PVC de pared gruesa tiene menor deformación con la temperatura. Y es que aquí se puede usar PVC porque las temperaturas que vamos a tener son muy bajas comparados a cualquier otro sistema. Y en este caso no es necesario tampoco aislar. Bien, más consideraciones de diseño, por eso es que el tema se llama haciéndolo bien desde un principio. Todos estos son valores que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos haciendo el diseño. Aquí vamos a hablar de el turn down radio. Esto es un parámetro que utilizan los diseñadores para escoger el equipo de la mejor manera, tomando en cuenta la capacidad o las cargas máximas y mínimas que va a tener el sistema. Cuando tenemos una operación modulante, obviamente nos va a permitir bajar a niveles prácticamente de cero en la operación modulante en el equipo. Pero a veces no tenemos equipos que sean modulantes, simplemente tienen etapas, van entrando tiene una etapa, tiene 2 etapas, 3, 4, 5, 6 etapas sin ningún problema. Y eso lo que nos está haciendo es cambiando justamente el turn down radio, que es justamente la relación entre la capacidad que tiene el equipo para reducirse a su mínima expresión, llamémoslo así, en capacidad de generación de calor. Por ejemplo, un equipo que tiene 2 etapas, se considera que tiene un turn down radio de 2. Él va a poder bajar a un 50% y de ahí no puede bajar más. Si tiene 4 etapas, puede bajar a un 25%. Del 100% de su capacidad máxima a la mínima es un 25% que es la mínima, entonces tenemos un turn down radio de 4. Esto es importante conocer cuando seleccionamos el equipo, porque si es un equipo que solamente, si es un proceso donde desde que enciende tiene que irse al 100% y va a trabajar al 100%, pues yo no ocupo que sea muy modulante. O sea, la verdad es que ocupo que tenga cuando mucho 2 etapas. Pero cuando estamos hablando de un proceso donde el pico va a ser ocasionalmente y que luego va a trabajar a cargas parciales, como se ve en la imagen, aquí vamos a ocupar un equipo que nos ayude a modular la necesidad. Vamos a generar una carga térmica en función de la necesidad que está teniendo. En ese caso, primero, es necesario que ojalá ya no tenga etapas, sino que sea modular. ¿Cómo se hace? Los equipos tienen capacidad de inyectar más o menos gas a la misma vez que inyecta más o menos aire. Esa combustión, esa premezcla mantiene constante la eficiencia. Y es por eso es que vemos que los equipos podemos trabajarlos entre un 25, 29, 35, 48%, 72%, 89% y llegar a un 100%. No necesito irme en aperturas específicas. Más consideraciones de diseño, haciéndolo bien desde un principio, nuevamente. Tenemos que conocer qué tiene el equipo y qué son las cosas que se le conectan, porque no son muchas las veces que llegamos a hacer un arranque y faltan cosas por conectarle. Vea, primero la entrada de aire. Esta entrada de aire normalmente se toma del mismo espacio, pero también lo puedo entubar y llevar a la zona de afuera. ¿Cuándo lo entubo? Lo entubo cuando el espacio donde está tiene algún tipo de presión, ya sea positiva o negativa. Si el cuarto está presurizado, yo prefiero que en lugar de esa entrada que es como una tapa,
se lleve un tubo y vaya directamente al mismo punto donde está la salida de los gases de combustión. Ocupamos un drenaje intercambiador. Cuando queremos darle servicio al intercambiador hay que vaciarlo. Ocupamos una válvula, tiene el sistema una válvula de alivio, así que ocupamos una tubería para sacar esa tubería, esa línea de alivio cuando tenemos exceso de presión. La entrada de agua del sistema, vamos a encontrar un drenaje para condensados de la combustión, y aquí aclaro que como ese drenaje también viene bien ácido, vamos a necesitar un neutralizador. Un neutralizador es una caja que tiene cierta cantidad de piedras muy alcalinas y ellas mismas se van a neutralizar la condición del agua para que se pueda botar a la planta de tratamiento, a donde lo tengan a bien. Es importante tratarlo porque si la condensación es mucha y lo llevan a un tanque séptico o una planta de tratamiento pequeña, podría matar toda esa flora bacteriana que hay ahí que destroza los desperdicios. Una chimenea. El sistema tiene también la salida del agua caliente que va nuevamente al sistema, la entrada a gas, y aparte de eso tenemos en la parte eléctrica conectar los sensores de temperatura, las cascadas que se refiere al cuando tengo varios sistemas. Como este sistema es modular, puedo poner 3, 4, 8 unidades de estas, no importa el tamaño, puedo poner 8 generando calor y que funcionen como una cascada, una, después otra, o inclusive que funcionen todas en el mismo porcentaje. Tenemos también la alimentación de la bomba, que va a salir desde el calentador, o por lo menos el control de la alimentación de la bomba sale desde el mismo calentador, la alimentación eléctrica del equipo. Por supuesto el BMS, que es una de las, de lo que ahora tienen que tener todos los equipos. Y nuevamente les vuelvo a mencionar de que hay que tener cuidado con los materiales de las tuberías, porque cuando drenamos un sistema que por aquí típicamente se drena el sistema de toda la red, o podríamos solo el del equipo, pero sale, o en la válvula de alivio se dispara. Esto, si ustedes lo tienen a tuberías que sean PVC, hay que tener cuidado porque podríamos llegar a deformar la tubería. Básicamente la recomendación es que utilicen, sobre todo en el primer tramo, tubería de PVC de pared gruesa nuevamente para que no se deforme, y que los soportes de la tubería, si no es que va enterrada, no hay problema. Pero si no va enterrada, los soportes de la tubería no estén muy separados para que no se vayan a generar curvaturas indeseables. Existen dos formas básicas de conectar las calderas. Vamos a ver muchos tipos de diagrama, pero la forma en que la caldera se conecta al sistema son básicamente dos. Una se llama el flujo completo, que es donde toda el agua del circuito pasa a través de la caldera. Esta tiene sus ventajas y desventajas que ya vamos a hablar más adelante. Y el otro es el circuito primario secundario, donde la caldera inyecta la energía siendo parte de un sistema, de un circuito secundario, no del primario, sino de un secundario. Aquí vamos a ver, en este caso pueden ver cómo el agua pasa 100% por la caldera, vuelve a salir, mientras que en el otro, el sistema primario es un tubo que pasa directo, y la caldera, cuando hay necesidad, enciende una bomba, toma parcialmente agua y la reinyecta a la tubería. Entonces, la caldera se convierte en un circuito secundario. Vamos a hablar primeramente del circuito primario. Es un arreglo de tubería que permite a dos o más circuitos de agua conectarse sin interferirse. Se conoce también como sistema con separación hidráulica. Normalmente se usan Ts, haciendo una especie de bypass entre las líneas que ya vamos a ver. Sin embargo, nosotros preferimos aportar un poco más de ingeniería y utilizar unos accesorios que se conocen como separadores hidráulicos, que también ahora podemos también usar los tanques buffer haciendo el mismo efecto, que ya los vamos a ver.
Los circuitos secundarios diferencian con el aire acondicionado o los chillers. Los circuitos secundarios son los que se usan para aportar o para extraer la energía del sistema. Normalmente en los sistemas de aire acondicionado, el circuito primario se le llama el chiller y el secundario a las cargas que extraen el calor. Aquí vamos a tener un circuito primario que va a ser el anillo principal y el secundario lo vamos a utilizar para inyectar calor a ese circuito primario o bien para extraer calor del circuito primario. Aquí vamos a hablar de la caldera en primario y secundario. Como lo mostraba antes, el agua viene del sistema, pasa directo, si la caldera no está encendida, pasa directo y sigue el sistema, pasa por el loop y da la vuelta. Entra al sistema, pasa, da la vuelta y sigue dando vueltas. Cuando la temperatura se enfría, la temperatura baja, en este momento la caldera sensa la condición y entonces arranca una bomba que hace recircular agua del sistema, pasando parcialmente agua por el sistema, o total, que conste, casi siempre es parcial, pero puedo pasar el 100% del agua a través de la caldera, dejando en el punto entre las dos T cero flujo, y el agua entra por un lado, pasa y sale donde nuevamente recircula hacia el edificio. Ese es el arreglo de primario y secundario. Tiene características importantes, se usa principalmente para donde hay necesidades de baja necesidad de masa o baja necesidad de flujo. Es casi donde hay poca demanda de agua, se utiliza sin duda el sistema de primario y secundario. Requiere de una bomba de recirculación en el calentador. Sin eso no podemos mover el agua por el calentador. Tiene como característica que vamos a tener bajas variaciones de temperatura. El hecho de que en el circuito primario yo le aporte calor de forma parcial, porque recuerde que el calentador también tiene cargas parciales. Yo puedo cargar parcialmente agua y hacer que sea en alguna medida estable. Ocasiona un ahorro energético en la bomba del sistema. ¿Por qué? Porque esta bomba del sistema se diseña para todas las cargas o las pérdidas en todos los equipos que están ahí. Pero si la tenemos únicamente dándole vuelta al agua en un circuito primario, donde no tengo que pasar por la caldera, entonces esta bomba no va a estar sobrediseñada. Va a estar exactamente con la necesidad que ocupa el loop principal para dar vuelta. Y cuando se enciende la caldera, pues la caldera tiene su propia bomba que vence su propia caída. Entonces, tengo un ahorro energético a nivel de bombas. No tenemos pérdidas en otras calderas. Vamos a verlo ahora que pasemos el flujo completo, donde sí se presenta esa desventaja de que la caldera disipa calor. Aquí es importante, bueno, en esta y en cualquier otro método, cuidar el flujo mínimo que pasa a través de la caldera. Aunque la verdad es que lo más usado es que estas calderas trabajan a flujo completo. La bomba trabaja a flujo completo, pero se puede trabajar también con modulación de velocidad en la bomba. Hablando del de flujo completo o en línea, el sistema tiene característica de pasa el flujo a través de ella o de ellas en un 100%. Se conoce también como un sistema primario y aquí se puede usar también el primario variable. Las calderas de hoy en día, no todas, pero bueno, las que tienen más ingeniería, ya se puede usar un volumen variable a nivel de la caldera. Permite censar y aplicar energía de forma directa sin otros accesorios de por medio. ¿Por qué? Porque antes teníamos que poner sensores en la tubería. Aquí el equipo es la tubería. El agua pasa por el equipo, entonces el equipo también se convierte en su método sensor que determina la operación del mismo equipo. La instalación inicial es más económica
pero el flujo de agua debe estar dentro del rango. Al igual que el anterior, el flujo de agua tiene que estar dentro del rango, pero tomemos en cuenta que en este caso es más sensible porque dependemos no de una bomba, sino que dependemos de las necesidades. Si yo estoy a flujo completo, estoy en una red y si la red me va cerrando válvulas, me está afectando mi circulación a través del sistema. Bien. Aquí tenemos un primario que puede ser variable, como les dije. El agua viene, pasa 100% por el equipo, sale y regresa al sistema. El agua pasa 100% por el equipo, se calienta y regresa nuevamente al sistema. Este es el ejemplo de un diagrama de primario variable. Como les decía, es el método más común que hay, tiene menor costo. El equipo puede trabajar con flujo variable si el equipo está preparado para manejar flujo variable. Hay que tener cuidado porque si reducimos el agua y el equipo no está preparado para flujo variable, puede ocasionar un daño importante en el equipo porque se me calienta los materiales, los intercambiadores se me calientan en la parte del quemador y se pueden deformar. Entonces, los diferenciales de temperatura es algo que hay que cuidar ahí. A menor agua, mayor diferencial de temperatura. La instalación, se puede hacer instalaciones eficientes en paralelo, donde los dos equipos trabajan de la misma forma. Y nuevamente, pues lo que decíamos, las múltiples calderas en operación. Una de las desventajas que tienen, que se las mencioné justamente en la imagen anterior, 2 imágenes atrás, es que puede ser un disipador de energía. Ahorita más adelante vamos a ver un caso donde tenemos 2 calderas juntas y si apago una, porque alcancé la condición, el agua pasa a través de la caldera y el hecho de que pase a través de la caldera va a implicar que esa caldera se convierta en un disipador de esa energía. A menos que tengamos válvulas de cierre, pero si tengo válvulas de cierre ya tengo una variabilidad en el flujo. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Recuerden que esta presentación es justamente para tomar en cuenta todos esos valores cuando hagamos el diseño. Tenemos una condición de flujo mixto. Es muy interesante. Circuitos mixtos implican que, por ejemplo, vean aquí hay un loop principal siguiendo la línea roja. Tenemos el agua pasando a través de todo el circuito y toda el agua, este es un flujo completo. Es un diagrama con flujo completo a través de la caldera. Tengo 100% del agua pasando a través de la caldera. Pero las necesidades, los requerimientos de agua están en circuitos secundarios, donde se pone otro bombeo, se le saca agua y la regresamos al mismo sitio. En agua caliente es muy normal y nos tenemos que acostumbrar a ver esto, donde devolvemos el agua al mismo circuito. En aire acondicionado esto no es nada común, utilizamos tuberías de retorno. En agua caliente esto es bastante común, devolver el agua al mismo circuito. En aire acondicionado, algunos fabricantes como Taco utilizan, le llaman load match a este concepto, donde también están diseñando utilizando el agua helada en el mismo circuito. Otros fabricantes por ahí le tienen otros nombres, el One Pipe o algo así le llaman, donde también recomiendan utilizar el agua helada. Tiene una ventaja que cuando la primera unidad no está funcionando, el agua, aunque hayamos diseñado la segunda con un diferencial de temperatura diferente, cuando llegue el agua acá, porque la primera no está apagando, el sistema va a trabajar mejor, más eficientemente. Bien, accesorios. Típicamente en el sistema nos vamos a encontrar ciertos accesorios necesarios para operación y en algunos son idénticos a el agua helada. Tenemos el tanque de expansión para las variaciones de volumen que generadas por la temperatura. Vamos a tener las bombas de recirculación. En este caso tenemos un diagrama donde tenemos una bomba en el sistema que lo que hace es recircular por este accesorio que ya les vamos a hablar de él. Este accesorio es el bypass, el que le podríamos decoupler, bypass, hay varios nombres para él, solo que nosotros usamos este accesorio que ya les voy a comentar. También tenemos
los filtros o strainers, tenemos la reposición de agua, como un sistema de circuito cerrado debe tener reposición de agua, y aquí lo que le llamamos el separador de aire o separador hidráulico. Nosotros preferimos trabajar con este equipo porque él va a funcionar como un paso de agua de forma directa o como bypass en el caso de un, llamémosle así, de que no haya necesidad completa del flujo. Podemos ver aquí abajo, específicamente para las calderas, cuando tenemos un sistema primario y secundario, vamos a aportar, por ejemplo, mucha energía, mucho flujo pasando por el agua, por el bypass, por el separador hidráulico, y vamos a usarlo como bypass, retornando y mezclándose con el agua que viene del circuito. De este lado nos vamos a encontrar, por ejemplo, el secundario, ¿sí? Y le vamos a aportar o a sacar energía dependiendo de cómo lo estemos usando. Funciona como separador de aire. La gran ventaja de tenerlo como un separador de aire es que me estoy ahorrando el separador de aire, y ahora lo tengo como bypass y como separador de aire, me estoy ahorrando ese accesorio. También lo podemos usar como strainer, porque se le puede pedir que el modelo venga con una especie de filtración y entonces todas las partículas se terminan sedimentando en el sistema. Finalmente también funciona como un drenaje de red. Ese punto se utiliza como el drenaje de la red, de toda la red. Les mencionaba los tanques buffer. Los tanques buffer son tanques de almacenamiento. Típicamente se usan para hacer un letargo en la operación del encendido, el ciclo de encendido y apagado de la caldera. Estos tanques buffer aumentan la cantidad de agua en el sistema y se convierten en una batería térmica, en una inercia térmica del sistema. Y como pueden ver en la imagen de arriba, hacen exactamente el mismo efecto del separador hidráulico. Lo podemos utilizar también como separador hidráulico y tanque buffer. Entonces, si se pone esto, ya no se ocupa desaireador, no se ocupa el separador hidráulico, lo que sí se ocupa es un strainer porque normalmente no traen filtros. Como les dije, la gran funcionalidad de este equipo es evitar los ciclos cortos de operación. Funciona como separador hidráulico también. Bien, para darle validez al tema del tanque buffer, tenemos que hablar del volumen de agua en los circuitos. Es muy importante determinar el volumen de agua en los circuitos en agua caliente, ya que con esto se puede comprobar si la caldera podría estar entrando en estas operaciones de ciclos cortos y esto tiene una consecuencia importante a nivel de materiales. Evitamos los ciclos cortos, implican una baja eficiencia por el hecho de estar enfriando y calentando la hoguera. El arranque y el pare implica variaciones de temperatura. Las variaciones de temperatura en el circuito a veces son indeseables, sobre todo hay circuitos que son muy sensibles. En la parte de laboratorio no le puede estar entrando agua con variaciones importantes. Pueden presentarse fallos en algunos accesorios por fatiga térmica, el hecho de estar enfriando y calentando. Hay materiales que no les gusta que los estén enfriando y calentando, como por ejemplo el acero inoxidable, es más susceptible. El bronce y el cobre son más permisibles. Mayor condensación en la caldera. Si yo tengo más presencia de condensación, ciertamente el sistema es más eficiente, pero mi transferencia de calor tal vez no sea tan buena. Y tengo mayor operación de los tanques de expansión al tener cambios de temperatura. Entonces, esto es lo que pasa cuando tenemos que tomar en cuenta el volumen de agua en los circuitos. Ahora vamos a hacer un ejemplo donde vamos a poner en una red
de 30 metros de tubería de 2 pulgadas, que más o menos tiene 17 galones. Una unidad manejadora, vamos a utilizar aquí un calentador para calentar agua en una unidad manejadora. Y entonces ponemos 2.5 galones de agua en la manejadora, 2 galones dentro de la caldera. En total tenemos 21 galones. ¿Sí? Y resulta que vamos a utilizar una fórmula donde vamos a relacionar el tiempo de operación que queremos que él esté detenido. Y eso va a tener que ver con la diferencia de carga, capacidad de producir carga de la caldera versus la carga mínima de operación. Y esto lo relacionamos con la diferencia de temperaturas del sistema. Bueno, y los factores que le afectan a nivel de constantes. Si el volumen es, utilizando el mismo ejemplo anterior, si el volumen es de 21.5 galones y vamos a usar 10 minutos, considerando que 10 minutos es aceptable en el ciclo de encendido, apagado y volver a encender, lo montamos sobre la ecuación y vemos que 425,000 BTU es la capacidad que tiene el calentador para producir calor. Aunque el equipo sea de 500,000, acuérdense que nos afecta la eficiencia. Entonces, el equipo de 500,000, como este equipo es 85% de eficiencia, me va a generar solamente 425,000 BTU. Entonces, tenemos 400,000 BTU que tiene la manejadora de capacidad de disipar esa energía. Quiere decir que yo tengo una diferencia a favor en el calentador de 25,000 BTU y eso me va a generar que el equipo rápidamente el agua se caliente más de lo que se está deseando y el equipo se me mande a apagar. Entonces va a encender y apagar. Esa diferencia es la que hace que el equipo se me mande a apagar. Entonces, eso es lo que yo necesito almacenar. Bueno, dice que mis datos que ocupo 25 galones en todo el volumen y tengo 21, o sea, ocupo un tanque de expansión pequeñito que me complemente esos 4 o 5 galones y va a ser suficiente. Pero ¿qué pasa cuando la manejadora es modulante y trabaja carga parcial? Bueno, podría estar trabajando a 100,000 BTU. Y si estoy trabajando a 100,000 BTU, tengo 425 de capacidad, pensando que el equipo tenga una sola etapa, ¿verdad? Estamos poniendo un ejemplo que el equipo tenga una sola etapa. La verdad es que la mayoría de estos equipos tienen como mínimo 2 etapas. Pero pensemos en que este tiene una sola etapa y me genera 425 y estoy bajo una carga parcial de 100,000 BTU nada más. Cuando lo meto en la misma ecuación, requiero un volumen total de 325 galones de agua en la red. ¿Qué pasa? Normalmente en los circuitos son circuitos tan grandes, y las cargas parciales permiten que no se ocupen los tanques buffer. Pero cuando un equipo está directamente relacionado al calentador 1 a 1, es muy importante analizar esta demanda de agua. Bien, verificando volúmenes del sistema, agregando el tanque buffer, aumentamos el volumen, alargamos los ciclos de operación y pueden ver ahí un tanque buffer funcionando también como separador hidráulico. Este es un caso donde tenemos 2 calderas llevando agua al sistema. Verificar los flujos del sistema es muy importante. Como les mencioné anteriormente, la caldera debe estar preparada para manejar ese flujo mínimo y cuidado de las variaciones de las velocidades de las bombas. Como ahora está de moda usar los variadores de velocidad para ajustar los caudales, es muy importante tomar en cuenta que el variador de velocidad debe garantizar una velocidad mínima para generar el flujo. Mínima y un poquito más para estar del lado seguro. Si el calentador no tiene la cantidad de agua, se va a empezar a disparar por alta temperatura. Y son muchos los casos donde nos llaman, mire, que la caldera, sí, claro, vamos a ver cuánto le pusiste. Ah, no, la bomba tiene un mínimo de 20 Hz. 20 Hz. ¿Y cuántos 20 Hz en la curva está completamente abajo? No, tenés que subirlo a 40. Ah, no, pero no me va a ahorrar energía. Pero es que, vamos a ver, ¿de qué le sirve un ahorro de energía donde la caldera no funciona? Tenemos que llevarle un flujo mínimo que la caldera pueda operar.
Y nuevamente es importante, entonces, lo que les decía, el flujo del sistema debe superar siempre el flujo mínimo de la caldera. No importa si pasa a través o si pasa haciendo el primario y secundario, el flujo mínimo del sistema debe estar por encima del flujo de la caldera. Cuando hay sistemas de primario y secundario, así tenga que ponerse un bypass en el primario, se ocupa un mínimo flujo en el sistema. En el caso de los equipos que son no condensantes, les hablamos de que no podíamos tener menos de cierta temperatura. En equipos no condensantes hay un accesorio muy interesante que son las válvulas de mezcla, donde las utilizamos para mezclar parte del agua de salida de la caldera con el agua de entrada, de manera que garantizamos que la temperatura entrando a la caldera es siempre o como mínimo la que estamos solicitando. No es necesario este accesorio si uno diseña bien un sistema, pero es una forma de cubrirnos de las bajas temperaturas. Bueno, ahora sí vamos a pasar ya para terminar de algunos diagramas diagramas de tuberías que tenemos, que podemos implementar en circuitos de calefacción. El primero es un sistema primario, secundario, y le vamos a agregar un tanque de agua caliente, que no tiene nada que ver con el tanque buffer. Este tanque de agua caliente lo usamos cuando tenemos necesidades de agua caliente potable. Lo que pasa es que para no tener que usar calentadores de agua potable y aparte de eso, calentadores de calefacción, ponemos un generador de agua caliente, una caldera de agua caliente y le adaptamos un tanque con un intercambiador adentro. Ese intercambiador va a mantener el tanque caliente y ahí vamos a poder hacer la demanda de agua. Aparte de eso, seguimos pegados de un sistema que es circulante a nivel del agua y vamos a poner una bombita de recirculación en el calentador, que es el que me va a mantener el agua caliente en el sistema. Y el tanque de agua caliente opera también con otra bombita de recirculación, que cuando el tanque se enfría, la bombita enciende y por ende el calentador le aporta energía. Tenemos el mismo ejemplo y muy demostrativo, podemos poner hasta 8 calentadores, 8 en la marca que nosotros representamos, haciéndolo de forma modular y se representa el mismo sistema de un circuito primario con una serie de calentadores actuando de forma modular y el tanque de agua caliente igual. Tenemos un primario y secundario con tanque, igual que acabamos de ver, pero tiene una particularidad que aquí le estamos metiendo un control. Este sistema lo quise poner porque no tiene un loop principal, llamémoslo así, sino que tiene varios primarios. Porque si ustedes ven el loop principal no tiene una bomba. Realmente se comporta más como un manifold o un cabezal entre el aporte de energía y el punto donde se le saca energía. En este caso, cada una de las bombitas que están arriba son bombitas primarias. Esto tiene que estar muy de la mano de un control que le va a indicar que cuando arranque una de las bombas, porque la temperatura se enfrió o porque hay una necesidad, arrancan las bombas. Estas bombas llevan el agua hasta los calentadores, hasta el circuito primario y inmediatamente arrancan las bombas de los calentadores. El hecho de que arranquen las bombas de los calentadores no quiere decir que arrancan los calentadores. Simplemente el agua pasa a través de ellos para que ellos puedan sensar si está la necesidad o no de agua caliente. Esta es una forma en 2D de ver algo parecido, donde tenemos 2 calentadores de agua, dos calderas, donde una de las calderas aporta el agua del tanque y también genera agua para un tanque buffer que se convierte en el bypass y loop principal, y del tanque buffer sale hacia el sistema de donde están las diferentes zonas que queremos calentar. Ahora vamos a hablar del
del flujo completo. Cuando hablamos de flujo completo, como les decía, el agua completa no pasa por un tubo principal, sino que viene y pasa 100% por los calentadores. En este caso es flujo completo con múltiples unidades. Antes vimos un flujo completo con una sola unidad. Este caso del flujo completo con múltiples unidades, lo que nos permite es hacer más sensible la operación para los calentadores. Sin embargo, si ya yo llego a la mitad de la capacidad, voy a tener que apagar un calentador. Y como tenemos una bomba que mantiene circulando todo, entonces vamos a hacer que tal vez no ocupo aportar energía, pero entonces un calentador se me va a convertir en un disipador de energía. Es una de las desventajas que tiene porque el agua sigue circulando por el sistema. Ahora, ¿qué pasa si pongo una válvula para que el agua no circule? Bueno, si pongo una válvula para que el agua no circule, tengo un problema porque entonces ahora el 100% del flujo se me va a pasar por otro equipo y tal vez el equipo no tenga la capacidad para eso. En este caso, se utiliza el flujo completo con múltiples unidades, pero se pone un bypass. Un bypass que funciona con una válvula de presión diferencial. En el momento que una de las válvulas se cierra para que no pase el agua por este disipador, porque ahora el calentador se va a comportar como un disipador, entonces el agua pasa, entra y sale por el otro, y esa válvula diferencial, como detectó mayor presión diferencial entre un lado y el otro, la válvula se abre y completa el flujo que no está pasando por el otro calentador. Este es un caso donde utilizamos recuperación de calor de chillers enfriados por aire. Como son chillers enfriados por aire, no teníamos torre de enfriamiento, no podíamos aprovechar este calor de la torre de enfriamiento. Entonces utilizamos el de sobrecalentamiento. En este caso ocuparía los de sobrecalentadores que le sacan el calor al gas refrigerante cuando sale del compresor. Y lo que hicimos es que hicimos un loop donde recuperamos todo ese calor y lo llevamos a las manejadoras. Estas son las manejadoras, arriba. Y el calentador se puso con dos funciones. Uno como respaldo y otro como un complemento de esa carga térmica. ¿Por qué complemento? Porque los chillers no necesariamente van a generar el calor completo que necesita el sistema. O puede que tengamos un chiller en mantenimiento o simplemente el nivel del aire está tan frío afuera o la demanda es tan poca de calefacción dentro del edificio que los chillers tienen que estar apagados. Entonces yo tengo que o subir la temperatura y hacerle alcanzar el punto que no me pueden entregar los chillers, o simplemente puedo apagar los chillers y generar mi propio calor con el sistema de generación de agua caliente. Este es un ejemplo donde se pone una unidad que es exterior. Estos equipos pueden ir exteriores. Y donde se ve la tubería, en el fondo se ven los chillers y cómo las tuberías se instalan y podemos aprovechar el calor de los chillers por un lado y complementar con el equipo. Ya terminando, más ejemplos de diagramas de tubería con recuperación de calor. En este caso, este es un sistema de agua caliente de agua potable. Pueden ver un dibujo que le planteamos y que se instaló en un hotel donde tenemos 3 calentadores de agua generando agua caliente para un tanque. Pero como teníamos una recuperación, en este caso se hizo solar, pero se aplica a cualquier otro sistema. Se hizo un tanque de precalentamiento donde se estamos llevando toda esa energía, la estamos llevando al tanque. Y ese tanque está recibiendo esa energía, ya sea desperdicio del chiller o aprovechamiento solar. En el caso de cuando vamos a hacer un aprovechamiento de un sistema con agua helada y torre de enfriamiento, normalmente nosotros tenemos este diagrama típico de un sistema de agua helada. El condensador, el agua del condensador lo llevo a la torre de enfriamiento y ahí es donde disipo el calor que estoy rechazando del sistema. Nuestra propuesta, y como se han desarrollado ya proyectos acá, es que vamos a poner
un equipo que del modelo Templifier, ponemos una bomba de calor, es una bomba de calor que lo que hace es absorber el calor que rechaza el condensador, lo vamos a absorber y lo vamos a concentrar. Ciertamente es un equipo de refrigeración, trabajando en una condición de reversa, llamémoslo así, pero este equipo me va a permitir un aprovechamiento de energía en muchos sentidos. Una de las ventajas es que voy a bajar la temperatura del agua y podría llegar a no ocupar la torre de enfriamiento. Ese calor yo lo saco del condensador y lo llevo a lo que sería nuestra carga térmica, que sería nuestro tanque de almacenamiento de agua o bien nuestro proceso de calentamiento de serpentines. Y como esta carga normalmente se puede llevar a una condición de eficiencia hasta unos 50, cuando mucho 60 grados Celsius, yo complemento esta carga térmica con la caldera. Volvemos a utilizar el agua caliente como el elemento de generador de calor dentro del espacio. Aquí tenemos una de las instalaciones que se hicieron acá, donde pusimos la bomba de calor, aprovechando el calor de rechazo del chiller. Se metió la bomba de calor y recuperamos. Luego de esto lo sacamos hacia un tanque y se precalienta el agua cuando el sistema no se aprovecha toda la energía, o para las cocinas y lavanderías donde tengo que usar temperaturas de 70 y 80 grados Celsius. En ese momento utilizamos un calentador que sea un booster, un amplificador, el que nos aumente la temperatura y nos las haga llegar hasta allá. Pues con esto estaríamos terminando. Ahora sí, yo creo que damos paso a las consultas. Ingeniero, muchas gracias por su excelente presentación. Antes de pasar a las preguntas, quería compartir una información muy rápidamente con los participantes. Voy a compartir aquí un momentico pantalla y queríamos extenderles la participación al Expoacaire virtual. Voy a compartir la pantalla, me confirman si la están viendo en este momento, ¿sí? Sí, correcto. Listo. Queríamos extenderles esta especial invitación, pues ya tenemos un poco más del programa académico, que es lo que en este momento, más que los expositores, quiero mencionarles. Este programa académico tiene diversas actividades y es muy importante tener claridad que la inscripción a estos eventos son totalmente sin costo. Este Expoacaire virtual, además de una vitrina comercial, va a tener un gran contenido académico que se lo voy a resumir. Vamos a estar presentando unas conferencias técnico-comerciales que va a ser liderada por nuestros expositores desde el 11 al 15 de agosto, en el horario de 10 de la mañana a 12:45 y en el horario de 2 de la tarde a 5:45, horario colombiano. Es decir, vamos a tener más de 50 conferencias técnico-comerciales cada 45 minutos, que va a ser liderada por muchas empresas afiliadas, fabricantes y empresas relevantes en nuestro sector como tal. Aparte pues de estas conferencias técnico-comerciales, nosotros también vamos a tener un programa dedicado a energía, ambiente y ahorros financieros en refrigeración comercial. Esta va a tener una programación exclusiva de 10 a 12:45 sobre el martes 11 de agosto. Adicional, vamos a hacer el tercer foro iberoamericano de calidad de aire interior para las personas que estén relacionadas directamente con este tema. Como pueden ver, prácticamente estas son actividades muy relevantes y no se cruzan en los horarios. Este se va a realizar el 12 de agosto de 7:30 a 10 de la mañana. Además, vamos a tener un programa que vamos a realizar en alianza con la IAR, que prácticamente nos va a hablar sobre los estándares internacionales para las personas que estén relacionadas más con el tema de refrigeración como tal.
Y para las personas que estén directamente interesadas en conocer cómo va la segunda fase del proyecto de distritos térmicos en el cual participa CAIRE, sobre el jueves 13 de agosto vamos a estar compartiendo estos resultados y un poco de los retos que hemos superado y las lecciones aprendidas durante esta fase de ese proyecto. Como pueden ver, es un contenido muy diverso en el que pues no solamente estamos encaminándonos hacia una sola temática, por lo menos acá también vamos a tener un encuentro que va a estar liderado por el Ministerio de Ambiente, por la UTO, en el manejo ambiental de residuos para el sector de refrigeración y climatización. También para las personas que estén en el tema de la cadena de frío, vamos a tener la tercera jornada que va a estar guiada con casos de éxitos y muy importante para el personal técnico que nos está acompañando o a quien ustedes conozcan que les puede servir esta información, se va a realizar el primer encuentro nacional para técnicos de climatización y refrigeración. Como les repito, todas estas actividades no tienen ningún costo. Lo que queremos es que se inscriban y puedan participar de este excelente contenido que les traen nuestros expositores y que trae a CAIRE una vez más en esta versión del Expo CAIRE virtual como tal. Entonces, voy a dejar acá pues de compartir pantalla para retomar el tema de las preguntas. María Alejandra, que es la otra coordinadora de CAIRE, nos está compartiendo el registro mediante el chat para las personas que estén interesadas en participar en algunas de las actividades que les acabo de compartir. Entonces, sin más preámbulos, voy a leer algunas de las preguntas que nos han venido realizando en el desarrollo de la conferencia. Ingeniero, tenemos a Jainer Piñeros que nos pregunta, ¿tiene alguna ventaja calentar agua con gas comparado con vapor? Buena pregunta. Muy buena. Aquí no nos metimos a nivel de vapor porque la comparativa la andábamos buscando a nivel de las energías. Sí, sí tiene muchas ventajas. Vamos a ver, calentar vapor es llegar a un punto muy alto de energía potencial y luego utilizarla en una condición menor. Entre más alto llegue a mi condición de energía potencial, más posibilidades de disipación de energía tengo. Entonces, pues lo mejor sería, si voy a utilizar agua, digamos, olvidémonos específicamente del agua. Si quiero utilizar una condición de temperatura, pues no voy a llevarlo a 250 grados para al final utilizarlo a 100. Podemos llegar específicamente a los 100. Claro, el vapor a veces es una de las posibilidades que hay o de las facilidades que tienen algunos edificios. Sin embargo, el vapor está desapareciendo a nivel de necesidad. Cada vez los hospitales, los hoteles están transformando sus requerimientos a utilizar menos el vapor. Es costoso, ocupa caldereros a 24 horas, el agua caliente no ocupa un calderero, los equipos son completamente automáticos y tienen mucho menos condiciones necesarias a nivel de mantenimiento, no ocupa tanta inspección legal y permisos de operación, etcétera. Definitivamente tiene muchas ventajas, aparte de que inclusive en algunos lugares están utilizando el agua, llevar con equipos de alta eficiencia como estos, lo están llevando de agua muy fría a agua lo más caliente que se puede, y si lo que ocupan es vapor, de ahí en adelante lo llevan con vapor, puede ser que inclusive con mismo combustible, pero el proceso más costoso, que era calentar todo ese vapor, se hizo un equipo de muy alta eficiencia. Y sí, sí, no mencionamos acá el vapor, pero las comparaciones contra vapor son muy ventajosas. De hecho, el vapor casi que va a quedar a nivel industrial en un futuro a mediano y largo plazo. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, una corrección. El correo de la ingeniera Ingrid es ingrid.velasco con S. Para las personas que quieran contactarse con ella directamente, por el chat, mandé el correo corregido, ¿sí? Sí.
Listo. Tenemos un comentario de Luis Rodríguez que nos escribe de Lima, Perú. Los circuitos cerrados de agua caliente para intercambiadores de calor requieren tratamiento químico particular del agua de trabajo. ¿Es recomendable utilizar el agua blanda? Muy buena pregunta también. Realmente, cuando tenemos un circuito cerrado y ese circuito cerrado no tiene pérdidas, no es necesario que utilicemos agua tratada. El agua tratada neutraliza las condiciones de agua dura. Sin embargo, si vamos a tener en ocasional pérdidas y necesitamos estar alimentando agua de fuera, si está pegado a la tubería de la calle o algo así, entonces es mejor utilizar un alimentador con agua tratada. Sin embargo, si el proceso, cuando es un circuito cerrado, el agua, si tiene químicos, cloro o lo que sea que tenga, se llega a estabilizar en cuestión del tiempo y el daño que ocasiona la tubería es mínimo como para que vaya a afectar equipos cuando ya se perdió todas esas características que podrían corroer o dañar las tuberías. Pero si tenemos agua constante en aporte, porque ocasionalmente abro el tubo para hacer algo, entonces ahí sí sería recomendable utilizar algún tratamiento de agua. Sin embargo, le voy a decir que en el 90% de los casos no es necesario utilizar agua tratada. Ahora, si quieren utilizar algún tipo de coolant, le decimos nosotros acá, como lo de los carros, eso es perfectamente viable. En circuitos pequeños es muy usado. En circuitos solares se utiliza también el coolant en el circuito cerrado. Tiene alguna medida mejor eficiencia a la hora de transferir el calor. Entonces, también se puede usar. Todas esas características pueden ayudar y mantienen limpio de oxidación el sistema. Muchas gracias, ingeniero. Luis Rodríguez también nos había hecho una consulta que no la había visto. El total de agua de trabajo de un circuito cerrado de agua caliente para intercambiador de calor, ¿cada cuánto hay que limpiarlo? ¿O hay que cambiar un pequeño porcentaje, ejemplo, el 2% en forma continua? Me repite el principio de la consulta, perdón. Ok. El total de agua de trabajo de un circuito de agua caliente cerrado para intercambiador de calor, ¿cada cuánto tiempo hay que cambiarlo? Ok, no hay que cambiarlo. En los circuitos de agua caliente, ojalá nunca hubiera que cambiarlo. De nuevo, si lo que hacemos es que renovamos si renovamos el agua que está dentro del circuito, estamos oxigenando el agua, oxigenando el circuito. Lo que queremos es más bien que se neutralice, que no tengamos más aporte de posibles elementos corrosivos. Entonces, no, o sea, si utilizamos un sistema, por ejemplo, como el que le mencionamos, que funciona como el tanque buffer, ¿verdad? Que es un bypass, él mismo trae un filtro y ese filtro se encarga de limpiar cualquier partícula que pueda estar por ahí dando vueltas, pero no es necesario generar cambios de líquido. Eso es muy deseable, mantener siempre el agua circulante o el coolant circulante. Listo, ingeniero. Bueno, este es más que una pregunta, es un comentario de Luis Zuluaga. Muchas gracias, ingeniero Quiroz. Sería muy bueno que se repitiera la capacitación en el software HSS. Y ahí también podríamos entender más fácil los circuitos de agua caliente con los cuales no estamos muy familiarizados. Ok, lo vamos a tomar en cuenta, Ingrid. Vamos a tomar en cuenta para ver si se plantea algo con el software. Sí, ese software permite ayudarnos con el cálculo de toda la capacidad hidráulica, todos los requerimientos hidráulicos y se pueden hacer varios ejercicios. Vamos a planearlo. Gracias.
Listo, ingeniero. Por el momento, pues no tengo alguna pregunta adicional o un comentario adicional. Prácticamente, pues todos son de agradecimiento por la información prestada el día de hoy. Igualmente, desde Acaire queremos agradecerle mucho a la ingeniera Ingrid, que siempre es el medio que nos permite avanzar en este desarrollo de este tipo de actividades, y a usted, ingeniero, que siempre pues está dispuesto a acompañarnos a emprender estos webinars. Entonces, a ustedes y a todo el equipo en general de SAEC, muchas gracias por permitirnos este espacio nuevamente con Acaire. A los asistentes, nuevamente les recordamos que la grabación de este webinar va a ser compartida con ustedes en el canal de YouTube de Acaire, para todas las personas que deseen revivir esta gran temática que nos trajo SAEC hoy. Muchísimas gracias, ingeniero. Que tengan un excelente día. A ustedes las gracias.